Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Chacón Terrazas y a continuación les hablaré del tema del perceptrón simple, enfocado en las redes neuronales, a cargo de la doctora Helen Clara Piñate Rodríguez y para la materia de matemáticas y estadística para inteligencia artificial. Bueno, lo que viene siendo el perceptrón simple es básicamente un pequeño algoritmo. Este fue inventado en el año de 1958. Se le puede decir que es el abuelo de toda la inteligencia artificial moderna, ya que desde ChatGPT hasta lo que vienen siendo los sistemas de recomendación de Netflix, pues lo utilizan, ¿verdad? Así que en el año de 1943 se podría decir dos científicos llamados McCulloch y Pitts presentaron lo que se conoce como la primera neurona artificial teórica, pero tenía un problema. Los pesos debían pues programarse manualmente. La máquina no podía aprender por sí sola. Lo que pasó, ¿verdad? En el año de 1958 fue que gracias a Frank Rosenberg, un científico pues de la Universidad de Cornell, inventó el perceptrón. Y por primera vez una máquina pues podía aprender automáticamente ajustando sus propios parámetros. Con esto ya no era necesario pues programar cada detalle. Los periódicos de la época decían que era pues una neurona electrónica, bueno, el título era Neurona electrónica aprende de la experiencia. Era el nacimiento de lo que se le conoce del aprendizaje automático. Pero en 1969, dos científicos del MIT, Minsky y Papert, publicaron un libro demostrando las limitaciones matemáticas del perceptrón. Probaron que no podía resolver pues ciertos problemas, como el famoso problema del XOR. Este libro pues causó lo que llamaron el invierno de la IA. Durante 15 años casi nadie pues investigó de redes neuronales. Sin embargo, en el año de 1986, Geoffrey Hinton y sus colegas pues redescubrieron un algoritmo llamado backpropagation, que en español también lo pueden encontrar como retropagación. Y este algoritmo pues permitió entrenar redes neuronales con múltiples capas y pues resolvieron las limitaciones de lo que se le conoce como el perceptrón simple. Y desde entonces, ¿verdad? Hoy en el 2025 tenemos sistemas de deep learning o aprendizaje profundo en español como GPT, DALI y Cloud, que pues usan estos mismos principios. Ahora viene pues la parte un poco más compleja, que son las matemáticas del perceptrón. El perceptrón se resume pues en una ecuación fundamental en donde A igual a F de W transpuesta por P más B. Y pues vamos a desglosar pues cada símbolo. P es el vector de entrada o input en inglés, pues son las características del dato que queremos nosotros clasificar. Por ejemplo, si nosotros queremos clasificar una canción, P podría pues contener los números que representan el timbre y el ritmo de esa canción. W es el vector de pesos o weights que se le conoce en inglés. Estos números pues representan la importancia pues de cada característica. El perceptrón pues aprende estos pesos automáticamente. W transpuesta es simplemente pues una notación matemática para hacer el producto punto. Es el mismo vector W pero pues escrito en horizontal. B es el bias o sesgo en español. Es un ajuste que desplaza un término que se le conoce como la frontera de decisión y también lo aprende el perceptrón. Entonces W transpuesta por P más B pues es la suma ponderada, la suma total. Multiplicamos cada entrada por su peso correspondiente, sumamos todo y añadimos el bias. F es la función de activación, pues en el perceptrón simple usamos lo que se le conoce como la función escalón, que convierte pues el número en una decisión binaria, ya sea de 0 o 1. Y A pues es finalmente lo que nosotros queremos, es la salida o output, es la predicción final, es la predicción final del perceptrón. Por ejemplo, si estamos clasificando música,
A igual a 1 podría significar música electrónica y A igual a 0 podría significar música acústica. Bueno, ahora pues la pregunta más importante es pues cómo aprende el perceptrón. El perceptrón, como ya mencioné, comienza con pesos completamente aleatorios. Imaginen pues que un estudiante que no sabemos nada, necesitamos aprender a ajustar esos pesos. Y pues la clave se encuentra en el error. El error que llamamos eh, es la diferencia entre lo que debería haber predicho, que llamamos en este caso target o T, y lo que realmente predijo, que es A. La fórmula es pues E igual a T menos A. Si el error es 0, significa que predijo correctamente, no cambia nada. Pero si hay error, el perceptrón usa esta regla: W nuevo igual a W viejo más C por P. Lo que significa, si cometió un error, mueve los pesos en la dirección que reduce ese error. Es como, es como un estudiante que pues cuando estamos aprendiendo los exámenes, si alguna vez reprobamos, pues tenemos que ajustar nuestra forma de estudiar, y si acertamos, ¿verdad? Pues normalmente tenemos nuestros mismos hábitos de estudio. Entonces aquí Rosenblatt probó matemáticamente que si el problema es linealmente separable, es decir, o sea, si existe una línea recta que separa las dos clases, el perceptrón siempre pues encontrará esa línea pues en número finito de pasos. Aquí existe pues ya un ejemplo que me gustaría hacerlo más enfocado y más aterrizado en la música. Este, Pues primero la pregunta que se plantea es: ¿puede un perceptrón simple aprender a distinguir entre dos géneros de música? Usamos a dos características del audio. Una es MFCC, que es el primer coeficiente, que significa Mille Frequency Cepstral Coefficients, o coeficientes sepestrales en frecuencias MER. Suena pues un poco complicado, pero representa lo que es el timbre de la canción. Suena que responde como una pregunta más o menos de que si suena como un sintetizador o como un piano. Y ZCR, que significa Zero Crossing Rate, o tasa de cruces por cero, pues mide la percusividad, es decir, qué tan marcado pues es el ritmo. Pues resulta que la música electrónica tiene MFCCs altos y CCRs altos, mientras que la música acústica tiene MFCCs bajos y CCRs bajos. Esto significa que pues son linealmente separables, y pues podemos dibujar una línea que los separa pues perfectamente. Por eso pues el perceptrón simple funciona con solo tres números, dos pesos y un bias, y pues puede clasificar correctamente entre estos dos géneros. En la tabla, ¿verdad? Podemos ver pues los ejemplos numéricos de pues cómo el perceptrón calcula, predice y detecta los errores. Si se fijan, teníamos al principio unos pesos diferentes aquí en W1 y W2, que al final se tuvieron que actualizar, y en el caso específico de Drum and Bass se corrigieron, y de 14.9 a 0.75. Y pues por último, ¿verdad? Me gustaría mencionar lo más importante que tuve de la investigación, que para mí pues es la simplicidad del perceptrón, que con solo tres parámetros pues puedes aprender patrones complejos. La segunda es que pues tiene limitantes, ¿verdad? Pero sin embargo pues sí, ya en el momento pues existe una solución moderna. Y por último pues es que lo fundamental pues no caduca. El perceptrón tiene 67 años, pero pues hasta el momento se sigue utilizando en los sistemas de inteligencia artificial moderna, desde ChatGPT hasta los coches autónomos, y pues se sigue construyendo sobre estos principios. Ya por último, pues me gustaría compartir la bibliografía. Yo me gustaría también decirles que si tienen oportunidad, chequen este artículo donde ya mencionan un tema un poco más complejo, donde hablan de los perceptrones pero multicapa. Para este ejemplo, pues fue un perceptrón simple. Y pues agradezco muchas gracias y por su tiempo, y muchas gracias por su atención.